Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero como trascendente ceremonia en el ámbito de lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Bien, hoy estamos ya en los diálogos. Les agradezco su participación y presencia en la ceremonia. Y ahora ustedes pueden compartir alguna pregunta o alguna experiencia significativa. Adelante. En la palabra, adelante, Elisa Zapot. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Nos puede hablar de cómo los actos iniciados tienen que ser justos y cómo nosotros ya podemos ir trabajando en ello. Gracias. Sí, lo justo es lo que pide el lugar, el momento, la situación, el entorno. Lo justo es el centro que une precisamente que todos esos factores, variables, todas tengan un sentido integrador. La justicia integra. Por ejemplo, en la balanza tenemos un fiel de la balanza. Y ese es el que integra al final la tendencia hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo justo, lo preciso, lo correcto es algo muy similar. Y eso se despierta un poquito más con el sentido del hemisferio izquierdo, con la parte masculina. Esto es lo justo. Lo que no mis sentimientos me dicen, o mi ego, o mis conveniencias, sino lo correcto, lo que se necesita, lo que pide el lugar, lo que pide el momento. Eso es lo justo. Poner atención en trascender mis propios gustos, tendencias y conveniencias, excusas y justificaciones, es empezar a tender hacia ser justo. Ahora, la justicia no se ve de inmediato a veces, sino con el tiempo, que un evento fue lo correcto hacerlo, aunque la gente opinara diferente por sus sentimientos, conveniencias, es lo que sea. Entonces, lo justo es lo que no me conviene, sino conviene a todos, lo que integra a todos, es lo que nos da una ganancia a todos, es lo que yo podría comentar. Si se intenta en ese sentido, poco a poco se puede practicar y de hecho Jesús decía para darle la relevancia, el sentido y la justicia, es un sentido de integración. Decía, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios, como es la expresión de las leyes universales en la realidad, es justo. Un palo es justo lo que necesitabas. Una caricia, justo lo que necesitabas. ¿Por qué? Por compensación de lo que no te habías dado cuenta y lo que te tienes que dar cuenta. Lo que tienes que agregar a tu aprendizaje, a la materia de tu graduación como humano en etapas, porque no se alcanza la última graduación.
siempre entras a otro nivel de aprendizajes, de compromisos, de investigaciones, de encuentros, de referencias de otros y tuyas, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, es lo que yo puedo expresar en este momento, para ser justo. Bien, o intentarlo hacer. Bien, ustedes tienen la palabra. Gracias, maestro. Adelante, Constantino Antonio. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿por qué se habla del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre? Porque, aunque son expresiones de la creación, hijo de Dios somos todos, del proceso de Yod-He-Bauj-He. ¿Qué es eso? Pues que la unidad y la multiplicidad se recrea infinitamente entre las polaridades a través de la ley de la integración o de la seccionización, de sexualidad que busca su integración y complementación. Entonces, todos somos hijos de Dios. Nuestra madre es la naturaleza, nuestro padre es el sol y nos sigue marcando el camino hacia el que tenemos que aspirar, a la luz del entendimiento, a la luz de la y no a lo variable que son los sentimientos y lo variable que son las cosas en su forma, porque al final se están transformando. Hijo del hombre es un estado de conciencia que a través de la experiencia y antigüedad y haber caminado por el gran sendero de la vida, se logra despertar un nuevo estado de conciencia que se gana por justicia, otra vez la justicia, y entonces ya no se ve el mundo igual, se ve el mundo con más profundidad, el mundo y sus relaciones, el mundo y sus participantes, el mundo y sus variables. Entonces se ve más, se empieza a reconocer la omnipresencia divina. Y no digo en formas, sino en esencia. La presencia nos lleva hacia la esencia. No se lo había pensado así. Es lo anterior a la esencia. Presencia. ¿Mm? Entonces el estado del Hijo del Hombre hace más vivencial el reconocimiento de las infinitas posibilidades, formas del espíritu, sin dejar de ser uno en su ser, en el ser universal. Sí, alguien más que desee compartir. Adelante, Gloria. Sí, María Guadalupe Sánchez, adelante. No se escucha. Buenos días, muy honorable Sarchela. Buenos Ma- días. Gracias. Maestro, en días pasados habló de una mente sencilla. ¿Qué es una mente sencilla, muy honorable? Es que no tiene que dar tantas vueltas. No digo fácil. Llegar a lo sencillo, definirlo y aplicarlo, no, se lleva mucho tiempo. La maestría parece fácil, pero no lo es. Cuando uno ve de repente que los bailarines vuelan, ay, pues nada más le haces así. Ándale, hazle nomás así. Necesitas mucho entrenamiento, disciplina, coordinación, caídas, levantadas, dolores, o no, y seguir adelante. En las emociones igual. Tiene sus sanaciones y sus enfermedades, sus dolores, ¿sí? Pero recordemos que después de una enfermedad normalmente se aprende
a través del sistema inmunológico. Entonces, la siguiente vez lo resolverás más fácil. O sea, hay una ganancia, no es una pérdida, pero nos enfocamos a la pérdida y entonces se vuelve complicado. Es que yo estaba muy bien y a gusto y me viniste a molestar con tus asuntos. Pues tienes que aprender. Entonces, la vida es compleja, no digo complicada, compleja. O sea que son muchas y muchas y muchas variables, millones de variables. En un de las neuronas del cerebro son miles o millones que intervienen en una imagen, en un sonido, en algo, un pensamiento. Qué cosa tan hermosa, tan increíble. Y nosotros seguimos despreciando. Un poquito esto de lo sencillo y lo simple nos lleva a la sabiduría. No digo lo fácil. Es ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? No te enredes, no lo compliques, no metas tus emociones y tus historias del pasado, claro, la historia del pasado. O la otra, no te compliques la vida, haz lo que tengas que hacer y ves sus resultados. Escoge lo mejor, claro, no te tardes tanto, porque luego empieza uno a tener dudas y entonces ya no hay proyección de voluntad. Y eso es importante en todo aspecto de la vida. La proyección de nuestra voluntad, de nuestros actos. No para dominar, sino para servir mejor. Servir para ser perfectos para servir. Entonces, una vida sencilla es una vida profunda, porque no nos desviamos ni nos distraemos de tantas cosas. Lo sencillo no quiere decir fácil y no quiere decir que siempre te va a gustar. ¿Sí? Hay cosas que te tienes que hacer en tu cuerpo que aunque sean sencillas, ay, no te gustan. Ni modo. Si son buenas, justas, si es lo que necesitas, pues ándale. Órale. Decídete. Ya no le des más vueltas. Fíjate un tiempo y toma tu decisión. La sabiduría, decía el venerable Satarhat Marcelli, es simple. No digo fácil. Y la ignorancia es muy complicada, porque al final nunca acabas de saber si sí, si no, y a lo mejor quién sabe. Por ahí va la cosa. Pero sigamos preguntándonos y llegando a ciertas referencias cada vez más claras de nuestro pensamiento y sentimiento. No es la más complicada es ponernos de acuerdo con nuestros sentimientos. El orgullo no te deja y la lloradera y la victimización tampoco. Adelante, alguien más que desee simplemente hacer una pregunta y no 20 o 30 en una sola. Es Muchísimas parte de Ahora un sí, aprendizaje con uno mismo. Adelante. gracias. ahora sí pido la palabra, ya abrí el micrófono. ¿Puedo? Y Gracias, buenos días a todos. Pues miren, hoy es 18 de marzo, pero mañana será 19 y estaba leyendo que Jacques de Molay fue quemado en el atrio de la iglesia de París, un 19 de marzo de 1314. Muy honorable, usted hace muchos años escribió un gran y largo artículo sobre él en un anuario, y con los además templarios en general. de los templarios, sí, sí, y el muy sublime maestre hasta pintó, ¿verdad? Al óleo, no sé, de él cuando estaba en llamas. ¿Nos podría platicar un poquito de este gran hombre?
Gracias, gracias. Jacques de Molay. Jacques de Molay fue uno de los más altos tuvo el puesto de los más altos de las legiones o en la orden templaria, pero en Oriente, en Jerusalén y en toda esa zona, inclusive estuvo al frente de la batalla de Acra, que fue donde fueron expulsados los templarios de Medio Oriente. O sea que fue un largo personaje de experiencia en los asuntos, pues naturales de la misión pública de la sociedad, pero también de conocimientos y también de una voluntad a prueba de de toda dificultad. Se habla de tres periodos cuando es apresado por Felipe el Hermoso, mandado a apresar por su primer ministro. Y, pero fue firmado y pensado por el Felipe el Hermoso y también por el Papa y por algunos otros altos personajes que necesitaban cierta atención de correr la cortesía de lo que iban a hacer, que fue totalmente secreto cuando la aprehensión templaria. Es llevado y es por 7 años encerrado y ahí la Inquisición hizo de las suyas. Lo llevaron a los límites y a su gente más cercana, a los límites del dolor, del sufrimiento, de que confesaran lo inconfesable. Y si no, no los iban a dejar de martirizar. Fue un mártir, en realidad. Y sí, luego tuvo una entrevista a los principales después de sus 7 años. Mandó el Papa, tenía sus dudas y sus remordimientos posiblemente. Y mandó a una serie de cardenales a que lo fueran porque él estaba bajo la orden del Papa, toda la orden templaria. Y entonces fueron a ver a Jacques de Molay y se lo habían llevado de las mazmorras, de esas donde lo tuvieron varios años, con problema de comida, problema de higiene, con problema de, bueno, y el dolor y quién sabe cuántas torturas no les hicieron, porque necesitaban el testimonio de que ellos habían cometido errores, habían cometido actos impuros, sacrílegos, etcétera, etcétera. Y entonces Jacques de Molay explica las dudas que había y se echa para atrás de la testimonio de él de que había hecho bajo tortura de la Inquisición, que eran salvajes, no salvajes, pervertidos, estaban gente loca. Sí, yo no hay otra forma de decir con el potro y con las formas que le sacaron la, el testimonio jurado. Entonces se echa para atrás. Antes de que ya habían difundido, que habían confesado como herejes, como sodómicos, como no sé cuántas cosas a los templarios, especialmente a sus directivos, que es lo que les importaba a la gente. Estando mal la cabeza, pues estaba todo mal. Entonces querían difamar a los templarios y usaron ese método inquisitorio de la Inquisición. Y entonces se volvió muy famoso que cuando lo llevaban hacia el cadalso, donde lo iban a quemar, en frente de la iglesia de Notre Dame, a la Basílica de Notre Dame, de Nuestra Señora de París. Entonces él empezó a hablar en voz muy fuerte, era un hombre fuerte, alto, robusto, ¿sí? No gordo, no, robusto. Y entonces tenía una voz, entonces aparte sabía confrontar a un público. Empezó a decir y maldijo que la justicia se haría tarde o temprano y que en menos de un año perecería el rey y el papa por justicia divina. O sea, no él pedía,
sino por todo lo que les habían hecho tan puerco, tan sucio. Y entonces así se murió quemado, porque tenían miedo de que siguiera hablando y desdiciendo todo lo que habían dicho de los templarios. Él explicó lo que tuvo que explicar y esto está en un documento que está en en los, entre los documentos del Vaticano. Sí, ellos fueron llevados ahí donde tuvo la entrevista con los cardenales. Si no mal recuerdo, se llama Chirón, se llama algo así. Y ahí fue en un castillo que todavía está por ahí, ¿sí? Pero la forma en que lo quemaron, entonces él falleció sentenciando al rey y al papa que habían hecho su mancuerna de poder para no pagar los adeudos que debían y para no verse afectados por las malas acciones que habían sido obtenidas por la Inquisición a base de tortura. Entonces los queman y él entonces proclama eso. Y por casualidad, si no mal recuerdo, a los 3 meses muere el rey por una enfermedad que no sé, y que fue muy dolorosa. Y al poquito tiempo muere el papa. Entonces la voz de Jacques de Molay se declara con un sentido de pedir justicia divina ante la humanidad por la alta misión que habían tratado de cumplir o venían cumpliendo los templarios y cómo los trataron, todo por intereses políticos y económicos. Entonces es una historia de la fortaleza. Es que cuando son días y meses de tortura que no te dejan dormir aparte, te echan agua fría para que no te duermas, estar ya es un dolor psicológico y físico y todo. Por ahí pasaron estos templarios, los últimos templarios, sobre todo las altas jerarquías estas, que tenían que obtener testimonios falsos. O sea, que hay cositas ahí en la historia de ese grupo llamado católicos que no es fácil de comprender cómo, y se habla de un linaje continuo, entonces yo no lo veo. Eso no puede ser de linaje superior. Entonces, por eso, la gran admiración de Jacques de Molay. Pero no, por nosotros no celebramos su muerte, sino al contrario, su fortaleza de seguir adelante costara lo que costara. Así es el sendero iniciático. Es probatorio para ver qué tan convencido estás de las cosas que dices, pero a la mera hora, a lo mejor te echas para atrás. En fin, es todo un historial de fortaleza y de fuerza espiritual que se tradujo en una profecía o una predicción que se cumplió. Y no hay manera de decir que, ¿por qué y para qué? Eso fue escrito. Y a los pocos meses estaba cumpliendo esa sentencia y se pagaría con la justicia superior, con la justicia divina. O sea que un tipo que tenía verbo y una convicción y había entregado su vida al servicio de la orden templaria, el señor Jacques de Molay, maestre o superior de la orden de los templarios, máximo expresión de la orden de los templarios. Claro, fue un proceso ascendente, pero cuando se llega en esas fechas de la aniquilación de los templarios, él estaba al frente. Y hay esa cuestión de que no sé, se piensa que era también que él podía aguantar la tortura, aunque fuera tan infame, pero no quería que torturaran a los suyos, que eran gente digna y buena, servicial y habían entregado su vida a la sangre de Cristo, o sea, a la sabiduría de Cristo. Entonces, por ahí va la cosa. Jacques de Molay. Y sí pinta ese cuadro estando en Nueva York.
Por cierto, en la época en que Luisa de la Ferrer hizo de las suyas, martirizándolo públicamente, sacando una bola de tonterías de que no le daba para vivir y que no sé qué, que no sé cuál. Yo no sé por qué les entra por ahí, pero bueno, así fue. ¿Alguien más? No ha llegado Eric ni su madre, ¿verdad? No. Bien, tenemos todavía unos minutitos. Tiene la palabra. Chinón es el castillo donde estuvieron recluidos varios años, pero antes de eso estuvieron bastante tiempo en mazmorras o cárceles de lo peor, en higiene, en oscuridad, bueno, en castigos. Pero al final se liberaron. ¿Alguien más? Adelante, María Guadalupe. Gracias, muy honorable. Maestro, entonces dentro de nuestro linaje, el que usted representa, ¿somos descendientes de los templarios? Más bien No, están los templarios. no, sería muy arriesgado tomar o- una posición que no nos toca. Ah, Yo he venido diciendo hasta donde me llega mi comprensión que no somos templarios, pero continuamos con la misión de los templarios. Eso sí, elevar el estado de conciencia en cada individuo y en la sociedad, con las herramientas de las cámaras y principios y valores que rigieron a los templarios. Entonces eso no muere, continúa la misión y la entrega para el servicio. Para mí el modelo de los templarios de Oriente y de Occidente es el modelo que tomo para el muy sublime maestro para la creación de la gran fraternidad universal, complementaria con la orden, que es la que perpetuaría sus valores y principios. No los deformaría, los conservaría en la vida de sus miembros, que es lo que andamos tratando de hacer. Entonces, continuamos la misión. No somos templarios y no tenemos por qué abrogarnos nada. Como dicen, déjelos en paz y firme con su nombre y apellido y no ponga el nombre de otro. Es una manera más sencilla y práctica de decirlo, ¿sí? Me recuerdo que había un tipo que no lo conocí, pero me dijeron, oiga, ¿y qué opina usted de que una persona que se dice que es la reencarnación de Jesús? Pues mire, yo no confío en el que firma por otro sin su propia firma. Y me felicitó el, el entrevistador, el periodista. Si no se metió en ríos, pues no. ¿Ustedes confían en que el que firma por otros sin su permiso? Pues, firmemos con nuestro nombre y digamos, yo me hago responsable de esto, pero no en nombre de algo que es muy superior. De esos valores tratemos de practicarlos y reconocerlos siempre, que ha habido gente extraordinaria y ejemplar, inspiradora en la humanidad. Por favor, pero no pongas tu nombre y apellido. Digo, pon tu nombre y apellido y no pongas el del otro. Hay mucha gente que en nombre del hermano mayor hace cada barbaridad y del maestro de la feria hace cada barbaridad. Como dijo una vez, por ahí está escrito, creo, o en una carta, el maestro dice, ustedes no llevan a cabo las instrucciones que les he dado. Si ustedes van al mundo y dicen que son mis discípulos, van a creer que su maestro es un idioto. Hay que representar con dignidad y no poner el nombre que lo que no toca. ¿Sí? Bien, la última y nos vamos.
la del estribo. Le agradezco, muy honorable. Antes de continuar nuestros trabajos en la realidad cotidianos, dentro de nuestra realidad interna y el externo. Adelante. Hecho el documento que se descubrió como en 1960 y tantos de una periodista italiana que se metió a los archivos del Vaticano. Encontró un documento que se llama el documento de Chirón o Chinon, que es el castillo este francés donde los cardenales fueron a entrevistarse con los altos mandos de los templarios, Jacques de Molay, que no lo habían matado todavía, y su gente más cercana, que estaban recluidos ahí en ese castillo. Y salió un documento donde el mismo Papa reconoce que no hay causa por la cual los templarios le hayan faltado el respeto a la Iglesia, a Cristo, y que siempre fueron leales a la Iglesia y a Cristo. Y hablan del por qué y para qué de sus rituales y varias cosas. Entonces en ese castillo cambia la historia. El Papa que había apoyado al rey se echa para atrás. Así son los políticos. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos tuvo la decencia. Pero eso no se publicó mucho. ¿Sí? Por ahí andan templarios, disque templarios en Europa. Hay como 400 grupitos y grupotes, no sé. Y que piden la devolución del honor a los templarios y que ellos son los representantes actuales. A mí se me hace como que se están poniendo sus vestiduras y sus apellidos, pero no dejen en paz la historia y en todo caso era una reivindicación para la humanidad y para la dignidad de la misma iglesia. Si quiere, y si no, pues como lo ha hecho, pues, lo que hicieron también con varios pueblos, y hubo varias inquisiciones tremendas. Aquí en México también hicieron de las suyas. Acuérdense que las inquisiciones empiezan como en 1500, perdón, como en 1100 ahí hasta 1500 y pico. Hubo varias. Con ganas de imponer la verdad, hicieron destrozo y medio. Las cosas de las más crueles que la humanidad ha registrado. Bien, pero hay gente que ha hecho cosas maravillosas, y hay que reconocerlo y agarrarse de ahí. Hay que ir siempre hacia el sol, no hacia la oscuridad. Reconocer que ahí está la oscuridad, pero uno va por otro lado. Bueno, pues no está todavía, ¿verdad? Nuestros queridos, nuestra querida cumpleañera. Pues le mandamos un abrazo a Irma, a mí. Muy bien, a todos, paz. Pax, maestro, gracias. Feliz Gracias, día. muy honorable. Feliz día. Yo ya la felicité por el chat de sociales.